Buenos días, feliz sábado tengan todos. Bienvenidos a una nueva transmisión desde la Iglesia Adventista de Espinar, donde vamos a estar discutiendo la lección que corresponde a este día, el sábado 20 de junio. Y también más adelante, una vez terminada la escuela sabática, continuaremos con el culto de adoración. Reciban un saludo de parte de todos los hermanos de la Iglesia Adventista de Espinar y esperamos que en esta mañana puedan encontrar la paz, la tranquilidad que solo el Señor puede dar. Queremos, antes de comenzar, agradecer a cada uno de los hermanos que estuvieron ayudándonos la semana pasada durante el desayuno que se les brindó a la comunidad de nuestro barrio. Se repartieron sobre 700 desayunos y así que mucha gente está muy agradecida por lo que hemos hecho y también por los regalos que se hicieron algunos de los hermanos en el día de ayer. Quiero de una manera muy especial felicitar a mi esposa que cumplió años en este día. Eni, muchas felicidades, te amo y esperamos que el Dios del cielo sea de gran bendición en tu vida. Queremos exhortar a cada uno de las personas que nos escuchan a través de las redes sociales a que busquen la manera de adorar a Dios con todo corazón. Separen este día con su familia y puedan entonces, a pesar de que no estén en la iglesia, gracias a Dios ya pronto vamos a estar abriendo el templo, pero que en este día puedan estar compartiendo con su familia, amigos, vecinos, de este día del Señor, para que este día sea uno bien bendecido, porque sin el Señor no somos nada. Antes de dar comienzo con la escuela sabática de esta mañana, vamos a tener la lectura que corresponde para este día. La encontramos en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 15 al 16. Nos dice la palabra de Dios: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Meditemos bien en esta palabra y estemos atentos a la discusión de la lección. Vamos a tener una palabra de oración para así comenzar oficialmente esta escuela sabática. Padre de amor, Dios del cielo, queremos agradecerte por la bendición que tú nos das día a día y que a pesar de este tiempo en que vivimos esta situación de la pandemia a nivel mundial, tú tienes a tu pueblo reservado, Señor. Tú tienes a tu pueblo protegido y nos has librado, Señor, de las enfermedades y de los contratiempos que muchas veces esto trae. Te pedimos, Señor, que en esta mañana, cuando entramos en una discusión de la lección, que podríamos decir, Señor, que tenemos que poner nuestro entendimiento a prueba y nuestro razonamiento y nuestro amor por ti para poder entender el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Nos ponemos en tus manos, Señor, y pedimos que el Santo Espíritu, quien da toda sabiduría, llene nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. En esta mañana van a estar presentando la lección el primer anciano y segundo anciano de nuestra iglesia. El primer anciano, el pastor Juan González, que va a estar exponiendo junto al pastor Onil Román la lección para que, hermanos, podamos entender cuál es el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Estemos atentos, copien, escriban, estudien, analicen y el Señor y el Espíritu Santo que el Señor nos da pueda iluminarnos en este estudio. Que el Señor les bendiga a todos. Uno, dos. Muy buenos días, mis queridos, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes.
O'Neill, qué bueno estar aquí una vez más para juntos gozarnos, no solamente con la presencia de nuestro Dios, sino saber que hay muchos hermanos, muchas familias que también nos están viendo en esta mañana. Y como siempre hemos dicho, añoramos el momento que el templo se vuelva ¿a qué? Abrir. Se vuelva a abrir, esperamos que sea pronto. Oremos, hay planes, nuestro pastor justamente con la junta de iglesia, el equipo de trabajo, se está planificando para que cuando se abran las puertas de la iglesia, del templo, todo marche debidamente. Así mismo es. Queremos hacer un señalamiento y es que mencionamos la iglesia está cerrada y no es así. Las iglesias están abiertas, los templos están cerrados. Y damos gloria a Dios por eso, porque la pandemia nos ha mostrado una nueva faceta en cómo nosotros podemos alabar a Dios y adorar a Dios. Y es que aún en nuestras casitas, aún en nuestro círculo pequeño de familia, podemos expresar una adoración completa. Para aquellos que están en sus casas, siempre hemos mencionado que esta lección puede volverse interactiva. ¿Cómo? Haciendo comentarios por allí. Debajo del video usted escribe un comentario de la lección, lo puede hacer. O si tiene alguna petición de oración, también puede escribirla por allí. Y nuestro técnico en computadora, Fredison, estará contestando y analizando todo lo que usted esté escribiendo por allí. Y también a nuestro hermano Germán, que está arriba ayudándonos Sí, no, siempre. esto es un equipo, un equipo de trabajo. Germán en el sonido, Fredison en el video, Esteban, que todavía no ha llegado, Esteban, en la puerta recibiendo los diezmos y las ofrendas. Ha sido un equipo de trabajo excelente y damos gloria a Dios por ello. La lección de escuela sabática de esta semana, pastor, es un poco fuerte porque ataca el ego de los seres humanos. ¿O me equivoco? Y mientras yo estudiaba la lección durante esta semana, inclusive me preguntaba a mí mismo, yo mismo me cuestioné y te voy a explicar el por qué. Hace 2 semanas atrás recibo una llamada de una persona que yo aprecio mucho, de otra denominación. Está estudiando su doctorado y me llamó porque tenía duda acerca de unos versículos que ella me presenta en la palabra de Dios. Y me dice que por más que estudio, investigo, no encuentro la respuesta. Y entonces yo cogí y le dije, dame una oportunidad y yo te vuelvo a llamar. Fui a la oficina, abrí la Biblia, algunas versiones, cogí algunos comentarios, libros que yo tenía en mi oficina basados en eso que esta persona me estaba preguntando. Y después de orar, sí, tuve que orar porque a mí se me hizo un poco difícil. Después que analizo bien el capítulo, me doy cuenta que la respuesta está en el mismo capítulo. Ahí mismo está la respuesta. Y digo, wow, yo no la había visto. Y agradecí a Dios, pero llamo a la persona y le dije, vamos a estudiarlo, vamos a leerlo para que tú veas dónde está la respuesta en el mismo capítulo. Y cuando comenzamos a leer y analizar algunos versículos, me dice, yo no me había dado cuenta de esto. Y en ese momento como que un poquito ese ego, ¿no? Mira. Se le sube a uno. No, entonces, eso es lo que la lección me quiere decir. Cuidado, porque la actitud que yo asumo al estudiar la Biblia determinará. Y mire lo que y eso es bíblico, ¿no? Determinará, porque puede ser que yo estudie o ni la Biblia con un propósito, no para enriquecer mi vida espiritual, sino para debatir alguna idea. Y eso no es el propósito de las Sagradas Escrituras. Quiero, antes de yo comenzar mi argumento, hacer una observación que tiene que ver con la lección. Y la observación es que ni el más grande teólogo en este mundo comprende por completo las Sagradas Escrituras. Usted me corrige si estoy en incorrecto, pastor, pero yo entiendo que nadie puede decir, yo conozco a plenitud lo que dice las Sagradas Escrituras.
Todo en algún momento dado vamos a tener algún problema con algún pasaje y hasta posiblemente con alguna doctrina. Posiblemente hay doctrinas que uno domina más que otras y hay doctrinas que simplemente uno las cree por fe. Amén. Y añadiendo lo que tú dices, tú sabes que yo he presentado la lección y con Joe, que también presentamos hace poco, comencé con la parte del día viernes y haciendo un análisis de lo que tú acabas de decir, es una realidad. Mira lo que dice, en la Biblia hay muchos misterios que a los seres humanos finitos se nos hace difícil comprender y que son demasiado profundos para poder explicarlos completamente. Por eso necesitamos una mente humilde y deberíamos estar dispuestos a aprender de las Escrituras con oración. Y es verdad, y yo creo que, ¿por qué hay temas que los grandes teólogos han escrito libros completos en base de algún pasaje bíblico y cuando tú lees cada uno de ellos enfoca, pero tú puedes ver que también que muchos lo hacen con humildad, con un propósito de aprender, con un propósito de decir, Señor, sigue hablando, sigue dándonos luz para entender ese pasaje que es difícil. Nosotros lo tenemos bíblicamente, pasajes que son bastante difíciles de entender o de explicar. Así mismo es. Creo que el primer punto que debemos de tener en cuenta a la hora de estudiar la Biblia es que yo voy con un corazón humillado. Yo no voy a aprobar mi forma de pensar o algún punto doctrinal. Yo voy a buscar lo que Dios tiene para mí. Por lo tanto, yo voy con mi mente en blanco. Miren la palabra que uso, con mi mente en blanco, para que sea ella la que me hable, porque si yo no voy con mi mente en blanco, voy a tener prejuicios, voy a tener otras cosas que no me van a permitir a mí entender el mensaje de Dios. Hay un educador que se llama Albert Toffler, que él decía, los analfabetas del siglo XXI no son personas que no saben leer y escribir, son personas que no saben aprender, desaprender para volver a aprender. Tremendo. Y eso hay que aplicarlo al estudio de las palabras de Dios. Si sabemos algo, hay que desaprender para volver a aprender. Si quiero que la Biblia realmente me hable a mí, si no entiendo un texto y quiero que realmente Dios me muestre su significado, tengo que desaprender para volver a aprender. Y una gran escritora, una mujer de Dios, la sierva de Dios dijo, amén, quienes escudriñan las Escrituras para buscar discrepancias no tienen penetración espiritual. Con visión distorsionada encontrarán muchas razones para dudar y no creer en cosas realmente claras y sencillas. Mira cómo esta sierva de Dios menciona, añadiendo lo que tú acabas de decir en este momento. Y la lección de escuela sabática usa un texto bíblico muy controversial que dice, que el texto de clave de la lección, que hay una parte allí que dice, Pablo, según la sabiduría que ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Algunos estudiosos dicen, y me perdonan por las dos palabras que voy a utilizar, lo digo de antemano, pastor, pero algunos estudiosos dicen que la traducción correcta no es indocto, sino idiota o estúpido. Vuelvo y digo, me perdonan las dos palabras fuertes, pero yo creo que esas dos palabras sí las podemos entender nosotros. O sea, mucha gente quiere interpretar las Sagradas Escrituras, pero como lo que tienen es otro fin, ¿cómo terminan actuando? De manera idiota y estúpida. Pero allí también dice que hay otro grupo de personas, y es aquellos que tergiversan porque están inconstantes, o sea, no están maduros, no están sólidos, o simple y sencillamente hoy creo una cosa, mañana creo otra. Ahí es donde el dicho que dice que la abundancia de sabiduría trae locura. Porque a veces hay personas que lo quieren leer todo, lo quieren estudiar todo,
como diríamos en Puerto Rico, le quieren buscar la quinta pata al gato. ¿Y cómo terminan, pastor? Terminan de alguna manera. Algunos terminan dejando el punto principal de lo que Dios nos quiere decir y ponen sus propias ideas, su propia interpretación. Y esa es la razón por qué nosotros encontramos tantas personas. Yo no sé, mientras yo estudiaba la lección, yo meditaba y decía, Señor, muchas veces nos concentramos demasiado en tiempo en ciertos versículos y capítulos y descuidamos otros mensajes que Dios tiene a través de su palabra que me dicen tan sencillo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nos descuidamos con aquellas palabras: venid a mí como estáis, trabajados y cargados. Nos descuidamos de una oración que el Señor me dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. No, me olvido de ese versículo que dice: no importa cuán lejos yo haya caminado del Señor, si yo voy donde Él me recibe con sus brazos abiertos. Entonces, nos olvidamos de esos principios bíblicos que tienen que ver directamente con el plan de la salvación y nos concentramos en esos versículos, entre comillas, tan difíciles, que nos olvidamos de los principios básicos del plan de la salvación. Nos olvidamos del plan de la salvación para hacer una regla para la salvación. Y eso lo vemos en el Nuevo Testamento. Es interesante que el Nuevo Testamento, pastor, en su 90%, me atrevería a decir, se dedica más a atacar discusiones y problemas por interpretaciones que cualquier otra cosa, porque todas las epístolas de Pablo, Pedro y Juan, ¿qué es lo que están haciendo? Atacando problemas. Gente que creía una cosa, que cogían un texto ya fuera de la Torá, o ya fuera algún pensamiento que algún predicador de los apóstoles dijo, ellos lo tergiversaban, lo ponían a su forma, porque tenían otro fin, tenían otro objetivo. Y nosotros, nuestro único objetivo cuando estudiamos las Sagradas Escrituras es encontrar a Dios. Amén. Y Jesús lo dice en Juan 17:3, que lo hemos citado aquí ya anteriormente, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo al cual has enviado. La salvación está en la forma en que tú te encuentras con Dios. Y si vamos a la Biblia a encontrarnos con Dios, estamos con la actitud correcta. Pero si yo voy a la Biblia para atacar, para probar, para buscar más conocimiento, porque yo quiero obtener más conocimiento que cualquiera, estamos haciendo las cosas incorrectamente. Y cuando nosotros comenzamos a cuestionar lo que Dios ha dejado claro a través de su palabra y comenzamos a echar a un lado esos principios básicos que hemos estudiado durante toda esta semana, cómo nosotros debemos interpretar, cómo nosotros debemos de estudiar, por qué debemos de estudiar, qué debemos de encontrar en la palabra de Dios, por qué tenemos que ir a la fuente de toda verdad. Cuando nosotros comenzamos a cuestionar, y la lección lo dice, estamos diciendo... Pero cuestionar en forma negativa. Oh, sí, en porque forma está el negativa. Cuestionamiento positivo. Sí, y comenzamos a poner cosas que no son, porque nos concentramos. La lección de la semana pasada o la anterior decía que yo no puedo ir a hacer una doctrina de un solo versículo. Yo tengo que ir al contexto de todo lo que Dios me presenta a través de ¿qué? De su palabra. Pero a veces me concentro en un solo versículo y saco una doctrina, una teoría, una creencia, y no solamente eso, sino que la discuto y trato de imponer. ¿Qué estoy tratando de decir? La actitud hacia los textos difíciles o hacia lo que estamos estudiando. Y ahí es donde entramos en unas cosas que Bullón, cuando discute la lección, se vuelve un poco fuerte. Porque Bullón dice, entonces venimos y lo queremos predicar desde la plataforma y que todo el mundo, y eso usted y yo lo estábamos discutiendo ahorita, y queremos que todo el mundo lo acepte. Y no tiene que ser así. Usted y yo hemos discutido en puntos doctrinales y en puntos teológicos. Pero eso
¿Ha dañado nuestra relación? No. ¿Usted me impone algo a mí y yo le impongo algo a usted? No, porque la actitud de un cristiano maduro es el saber diferir, el saber entender de que Dios me creó con un libre albedrío y que otra persona puede diferir diferente a mí. Pero ahora vamos a otro punto. Si no logro obtener el objetivo desde la plataforma, entonces voy a los grupos pequeños, a las células, a las clases de escuela sabática y trato de cambiarle la forma de pensar a los hermanos. Y si no lo logro así, y me perdonan los hermanos si me estoy quedando con esto, y si no lo logro así, comienzo a visitar a la gente. ¿Será acaso esa la actitud de un cristiano verdadero? No. Y yo creo que muchos de nosotros hemos pasado por esas situaciones. Yo tuve una situación en un distrito, ¿no? Y no nos estamos apartando de lo que dice la lección, ¿no? Porque comenzaron a hacer visita a los hermanos tratando de interpretar una porción de la palabra de Dios y me lo avisaron. Y yo fui donde estos hermanos, me senté con ellos, pero ellos continuaban con esa actitud. Y entonces, ¿qué yo hice? Yo les dije, mira hermano, yo voy a reunir a todo mi distrito y ustedes van a ir a la iglesia y a presentar, en vez de hacer visitas casa por casa, ustedes van a exponer sus puntos en toda la congregación, pero vayan preparados porque va a haber preguntas. Preguntas no basado en lo que yo creo, lo que yo pienso, en lo que Dios me dice en su palabra. La iglesia se me llenó, pero ninguno de ellos apareció. No. Yo es la actitud egoísta. Yo le dije a usted cuando veníamos hablando de la lección, que la lección lo único que hace es atacar el ego y elevar la palabra de Dios. Y algo que la lección me dice en esta semana, porque el tiempo nos traiciona, afrontar las dificultades y usa dos términos, honestidad y cuidado. Honestidad y cuidado. Porque Dios escudriña los corazones del ser humano. Y cuando tú y yo discutimos algún punto, ¿tú sabes lo que eso me ayuda a mí? A profundizar más lo que dice la palabra de Dios. Ir un poquito más y estudiar. Nunca hemos terminado diciendo, tú estás mal, yo estoy bien. Eso es lo único, cuando ha habido esos puntos que hemos, y quizás con nuestro pastor de la iglesia, quizás algún punto, ¿qué es lo que nos está nosotros llevando a esto? Investigar un poquito más. Y hay que entender algo, no lo vamos a entender todo, no lo vamos a saber todo. Es de seres humanos eso. Por consecuencia del pecado, no lo vamos a entender todo, pastor. Simple y sencillamente, ¿qué es lo que debemos de hacer? Por fe, actuar. Y no estoy queriendo decirle que seamos ciegos. Una cosa no quita la otra. ¿Me entiende, verdad? No estamos hablando de una fe ciega. Estamos simplemente diciendo, ok, usted cree algo, yo creo algo, yo acepto lo que usted dice. Y nos quedamos ahí. Porque la salvación no está en lo que usted cree, en lo que yo creo. La salvación está en la medida que nos acercamos a Dios y dejamos que Dios nos hable a nosotros. Y algo que yo he tenido que aprender es, mira, seamos sinceros, honestos. Honesto. Si tú me vienes con una pregunta y yo no la sé responder, sé sincero. Vamos a darnos tiempo para estudiar. Qué buena pregunta me has hecho. No la había entendido de esa manera. Dame tiempo para estudiar. Eso es lo que nosotros debemos de tomar, esa actitud. No de tratar de decir yo lo sé y damos respuestas que no están basadas en un así dice Jehová, o tratamos de imponer nuestra propia interpretación. Por lo tanto, yo tengo que ser honesto. Me vienen a preguntar algo. Mira, no tengo la respuesta. Y yo lo he tenido que aprender. Dame oportunidad de estudiarlo. ¿Y sabes qué? Voy a mi oficina y esa pregunta que yo no la supe responder y fui sincero a decirle, y a veces porque muchos hermanos piensan, y aquí estamos, muchos piensan que los pastores lo sabemos todo y porque hemos estudiado, y entonces ellos quieren que toda la respuesta. Yo no sé si al pastor Kenneth Malavé le ha pasado que vienen con una pregunta y le dicen, pero usted no es pastor. Mire, hace poco me pasó con una hermana de iglesia a la quien quiero muchísimo. No voy a mencionar el nombre, aunque yo sé que ella no le estaría malo.
Hay una hermana que quiero mucho, siempre me llama y me dice, ¿dónde queda esto en la Biblia? ¿Tú me puedes explicar esto? Pero el problema es que son de estas personas que quieren la contestación al momento. Y yo lo que hago por lo general es, salgo un momento de la llamada, entro a Google, escribo algún comentario de los que yo más o menos pudiera entender, leo rapidito y le contesto. Me dice, ay, tú sabes tanto. Yo digo, hermana, no es que yo sepa, es que Google me ayuda. ¿Por qué traigo esto? Porque si tú no sabes, acéptalo. Yo no lo sé. Si buscaste ayuda, acéptalo, busqué ayuda. Si le preguntaste a otra persona, acéptalo. Le pregunté a otra persona. La lección de escuela sabática nos presenta que no está mal en preguntar, no está mal en ir más allá. Yo he llamado a compañeros, he llamado a compañeros en los Estados Unidos, te he llamado a ti, he llamado porque quiero ver en una visión más amplia de eso que quizás yo no estoy entendiendo en ese momento. Y mira lo que dice la lección. Es mejor decir que simplemente no sabes cómo responder la pregunta o cómo explicar el texto con precisión que procurar que diga lo que tú quieres, lo que tú quieres alcanzar. Entonces, a veces nosotros cometemos esa falla. Y por eso la lección dice, mira, sé íntegro, sé honesto. Volvemos a Dile, algo. no lo sé la respuesta, voy a estudiarla. Volvemos a lo que hemos mencionado en toda la lección, lo que yo quiero. La lección de escuela sabática en esta semana nos presenta dos cosas. Lo que yo quiero, lo que Dios quiere. Amén. Lo que Dios dice, lo que yo digo. ¿Cuál es el propósito de la Biblia? ¿Cuál es mi propósito con la Biblia? Porque lamentablemente criticamos tanto a los fariseos, a los saduceos, a toda esa gente que vivieron en la antigüedad, los criticamos tanto, pastor, y no nos damos cuenta que a veces cometemos el mismo error, poniendo leyes, diciendo cosas que no se dicen o argumentando cosas que no son. Y eso era lo que hacían allá en el pasado. Por eso fue que Jesús le dijo a aquellas personas, generación de víboras, ¿acaso no entienden que el árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego? Y eso está ocurriendo hoy día también. O sea, no damos los frutos correctos a la hora de interpretar la Biblia, a la hora de explicar la Biblia. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Nos estamos condenando nosotros mismos. Y una de las cosas que la lección me habla acerca de la humildad. Y bíblicamente ahí en el libro de Santiago, en el libro de Segunda de Crónicas, en el libro de Sofonías que nos está enviando la lección, esto es un repaso, dice que el Señor da gracia a los humildes. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Qué me quiere decir esto, Neil? Que si yo imploro con humildad y reconozco, mira, Señor, es que no llego a entender esto. Y yo le he dicho, hay versículos que yo le he dicho, Señor, dame sabiduría, dame entendimiento, porque es que no le encuentro la respuesta a esto, pero yo tengo que reconocer con humildad. Y eso es lo que el Señor me está diciendo y he tenido que aprender. No crean que nosotros estamos exponiendo la lección porque nos lo sabemos todo. No. Hemos tenido y con humildad reconocer que si nos humillamos, como dice la lección, si nos humillamos delante de Él, si somos humildes, si confiamos en Él, entonces el Señor podrá hacer, como dice la sierva de Dios, necesitamos humillarnos de corazón y con sinceridad y reverencia investigar la palabra de vida. Sola la mente que es humilde puede ver la luz, dice la sierva. Dice el profeta, si se humillare mi pueblo, el cual invoca mi nombre. O sea, tenemos que humillarnos. A la palabra de Dios yo voy con humillación. Y hay algo importante, pastor, que no hemos mencionado. Porque mencionamos de que si tú te humillas, si oras, Dios te va a contestar. Pero hay veces que Dios hace silencio. Oh, sí. Hay veces que en un texto bíblico, para otros tal vez haya una interpretación, pero para ti, Dios haga silencio y no te quiera contestar o no te quiera decir. ¿Y tú cuál debe ser la actitud mía o la actitud tuya cuando Dios hace silencio? En esos textos, me ha pasado a mí, no sé si le ha pasado a usted. Hay textos que no es para... Bueno, la misma Biblia dice en el libro de Daniel, cierra las palabras de este libro porque no es para ti.
Daniel, ¿tú crees que es para ti? Eso no es para ti, cierra las palabras. Eso es para el tiempo del fin. ¿O no se lo está diciendo? Sí. Hay cosas que simplemente no vamos a entender porque Dios hace silencio. Pero nuestra actitud debe ser de humillarnos. Ok, no se entiende. Tal vez en el camino lo entenderé. O cuando Dios venga, Él se encargará de explicármelo. Y O'Neill, una cosa que de verdad con toda humildad y hasta con un poco de temor voy a leer lo que se dice en la lección. El Señor no le hablará a una mente desinteresada. Dice, pero el tentador, y esto me impactó, lo tengo subrayado, el tentador educa a todas las mentes que se someten a la sugerencia y están dispuestas a hacer que la ley santa de Dios no tenga ninguna vigencia, que no tenga ningún efecto en la vida. En otras palabras, cuando yo leo esto, lo que me está diciendo es que una mente desinteresada, que no quiere saber lo que Dios ha dicho, sino quieren interpretarlo a su manera, por más elocuente que sea, y aquí nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Yo le estaba diciendo a mi compañero, la lección dice que los de Berea fueron, los de Tesalónica fueron más que, porque escudriñaban, estudiaban. Y yo le decía que la palabra de Dios me da suficiente evidencia que no todo, y lo digo hermano con mucho temor esto, incluyéndome a este servidor que predico, no todo lo que yo escuche aquí al frente, si yo no estoy seguro, si yo no voy a la palabra de Dios, que lo que yo escuché está basado en un así dice Jehová, cuidado mis queridos, cuidado. No todo el que sea pastor, vamos a hablar claro, pastor, no todo el que sea pastor, el que sea teólogo, realmente está trayendo un mensaje de Dios. No, y la sierva de Dios lo dice claramente. Y Mateo 24, Jesús que dice, cuidado porque muchos falsos profetas los van a engañar. Se levantarán de adonde, no de afuera, de adentro. De adentro. No todo el que sea pastor, no todo el que sea teólogo realmente está diciendo el mensaje de Dios. Y suena fuerte. Tal vez muchos no entiendan lo que estamos queriendo decir y digan, ¿estás tirándole a la iglesia? No, no estamos tirándole. Estamos simplemente advirtiendo a la iglesia a que tenemos que escudriñar las Sagradas Escrituras. Porque aquí no importa el grupo, aquí lo que importa es la palabra de Dios. Y yo doy gloria a Dios porque nosotros no tenemos dogmas. Porque cuando tú tienes un dogma, es algo que supuestamente no puedes cambiar. Nosotros tenemos doctrinas que todos los días se analizan. Y esa es la razón por qué la Biblia, y nos queda 5 minutos, quizás menos, hemos nosotros enfatizado acerca de la humildad, de la sinceridad, pero hay algo que la lección del día jueves especialmente me está llamando a mí, cuando me dice que nosotros debemos de escudriñar. Mira lo que dice, los problemas bíblicos se abordan mejor cuando se estudian a la luz de todas las escrituras. En vez de tratar un solo texto aislado, tenemos que ir a todas. Pero si yo tengo que comprender y quiero comprender, se ha dicho de rodillas, literalmente miramos las dificultades desde una nueva perspectiva. ¿De cómo? De rodillas. De rodillas. El mejor intérprete de las Sagradas Escrituras no son los teólogos, no son los comentarios, es el Espíritu Santo. Amén. Y por eso cuando tú abres la palabra de Dios, tu primera actitud, ¿cuál debe de ser? La oración. Orar. La mejor forma de abordar los textos difíciles es orando. Cuando Dios nos guía a través de su Espíritu Santo, es una respuesta a nuestras oraciones. No contradice lo que se ha revelado en la Biblia. Dios siempre estará en armonía con la Biblia. Confirmará lo que comunicó mediante los escritos bíblicos, y ahí es que debemos de ir. Y créemelo que yo he tenido que aprender. No crean ustedes cuántas veces he hecho una oración, Señor, gracias porque voy a estudiar tu palabra. No, yo tengo que ir de rodillas, pedirle a Dios que me ayude a entender,
que Él sea el que revele esos misterios, porque tú acabas de mencionar algo a Daniel, pero ¿quién vino a resolverle? ¿Quién vino a mostrarle esos misterios? El ángel. El ángel. Ese mismo misterio, que muchas veces esos misterios que encontramos en la palabra de Dios, la solución está de rodillas. Dice Spurgeon con referente a la interpretación bíblica, y Spurgeon fue un gran predicador del siglo pasado, que cuando Dios va a explicar alguna duda o Dios va a hablar a través de su palabra, Él no va a venir con una nueva idea. Spurgeon decía que Dios no va a traer algo nuevo para explicarnos algo. Él siempre va a traer algo viejo. En otras palabras, como dice el apóstol Pablo, si se apareciera un ángel diciéndote algo nuevo, no lo crees. No lo creas, porque Dios no te va a traer algo nuevo, porque Él es el mismo hoy, mañana y siempre. Él te va a traer algo. Él lo que hará es extender, yo voy a usar esa expresión, ese conocimiento que Él te ha dado, y te dará más luz para entender, no algo nuevo, sino algo que está ahí plasmado en la palabra de Dios, pero que ahora, como yo te expliqué al principio, digo, wow, yo no había visto esto anteriormente en el mismo capítulo. Hay algo que a mí me pasa cuando estoy estudiando la Biblia y encuentro algo que me llama la atención o que entendí o que comprendí, y es que el corazón se me agita. No sé si le pasa a usted, el corazón se me agita. Yo me pongo nervioso y me empiezo a mover para todos lados y empiezo a llamar a todo el mundo, empiezo a hablar con todo el mundo, porque lo que yo entendí, ¿qué pasó? Ahora lo quiero explicar y lo quiero compartir con otros. Y eso es algo que va a producir el estudio de la Biblia. El estudio de la Biblia va a producir que tú quieras testificar lo que has aprendido. Sí, y ahora mismo, ¿no? Para terminar, nosotros estamos escuchando una serie de temas por nuestro pastor por 3 sábados consecutivos. Y esos temas, yo estoy seguro que él ha ido a la palabra de Dios de rodillas para que Dios aclare su mente, para que cuando se exponga esta palabra de Dios no sean sus pensamientos, no sean sus palabras, sino con un así dice El Señor. Jehová. Para nosotros ha sido una alegría, mis queridos, compartir la palabra de Dios. El tiempo nos traiciona, las lecciones son preciosas, pero la última exhortación que queremos hacerle a ustedes es: vayan a la fuente de toda verdad, que es la palabra de Dios. Y yo creo, pastor, que cuando finalicemos esta lección, deberíamos de hacer un live sin hora de terminar, simple y sencillamente para poder contestar las preguntas de los hermanos que tienen con referente al estudio de la Biblia. Vamos a dejar a nuestro director de escuela sabática que él finalice, ¿no? Que él sea el quien finalice la primera parte que hemos nosotros presentado en esta mañana. Muchas gracias, pastores. La verdad que esta lección se torna interesantísima. Y como les decía O'Neill hace un momentito, estamos en planes de presentar una escuela sabática live. Ya hemos contactado a algunos pastores de Estados Unidos, sobre todo, para que estén con nosotros y discutamos, ¿verdad?, ese resumen de todo este trimestre, porque esta lección ha sido muy, muy interesante. Vamos a cerrar esta sección con una oración. Padre de amor, Dios del cielo, queremos agradecerte porque no solo nos diste tu palabra para que nosotros comprendiéramos tu voluntad, sino que nos has dotado del Espíritu Santo para poder entenderla y comprender, Señor, cuál es tu voluntad. Somos seres finitos, somos seres, Señor, que a través de miles de años de pecado hemos aprendido cosas que no debemos aprender, y el enemigo ha puesto en nuestra mente cosas que no son de tu voluntad. Pero sabemos que si nos entregamos a ti con oración, de rodillas, como lo decía el pastor Juan González, podemos alcanzar la sabiduría que tú has prometido para tu pueblo cuando te busca en espíritu y en verdad. Te pedimos que tú bendigas a estos pastores y que podamos pronto reunirnos nuevamente para la próxima discusión de la escuela sabática. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, hermanos, hasta aquí todo ha sido de gran bendición. Hemos aprendido mucho.
Y cuando uno se topa con estas lecciones, a la verdad que el autor se tomó este tiempo y nos ha dado gran bendición a través de ella. En estos momentos vamos entonces a dar paso a la palabra de Dios, como les anunciara el pastor Juan González en su conclusión. Hemos estado trabajando durante estas semanas. El sábado pasado estuvimos hablando del juicio investigador. El pastor Kenneth Malavé, pastor de las iglesias del distrito Agua de Espinar, presentó este tema del juicio investigador. Hoy, pues, le toca el tema del juicio de revisión. Vamos a estar atentos a lo que nos dice el pastor Malavé a través de la palabra de Dios y culminaremos el sábado que viene con el juicio de sentencia. Así que, para no dilatar más el tiempo, vamos a buscar en nuestras Biblias Apocalipsis 24. Apocalipsis 24. Lee de la siguiente forma. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y se les concedió hacer juicio. Y vi las almas de los degollados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni tampoco recibieron su marca en sus frentes ni en sus manos. Ellos volvieron a vivir y reinaron con Cristo por 1000 años. Que el Señor bendiga su palabra y en estos momentos vamos a permitir que el pastor Kenneth Malavé nos tenga la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, Joe. Bendiciones a todos ustedes que nos están viendo, ¿verdad?, en este momento a través del Facebook Live. Dios ha sido muy bueno con nosotros porque ha permitido que pudiéramos volver a encontrarnos nuevamente. Gracias por usted dar preferencia al Señor en este momento y escuchar su palabra. Antes de entrar a la discusión de la palabra del Señor, quiero, de parte de la iglesia adventista del séptimo día de Espinar y de la iglesia de la Victoria, dar un saludo a todos nuestros padres, ¿verdad? Ya que mañana aquí en Puerto Rico se celebra el Día de los Padres. Nosotros los padres somos gente bien sacrificada, ¿verdad?, por nuestros hijos. Hacemos lo que sea por ellos. Trabajamos fuertemente, los cuidamos, proveemos a nuestros hogares. Y aunque no necesitamos que se nos reconozca porque es nuestro deber hacer esto con nuestra familia, se ha apartado un día para poder reconocer la labor de los padres. Y de parte de mi distrito, quiero extenderle este saludo cordial y estas felicitaciones a todos los padres que están aquí presentes, que están trabajando, como Joe, Fredison, el pastor Juan González que estuvo aquí, O'Neill, Herman en los controles, a mi papá y a todos los padres, tanto del distrito como de Puerto Rico y del mundo entero donde llegue este saludo. Vamos a comenzar con una oración. Señor y Padre Celestial, no soy yo, eres tú el que merece toda gloria y toda honra. No soy yo el que quiera hablar, deseo que seas tú, Señor. Por eso es que pido la intervención del Espíritu Santo en este momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como bien han dicho, el sábado pasado pues comenzamos una serie de 3 temas donde vamos a estar revisando lo que son los juicios de Dios. No hay un solo juicio, hay unas etapas de juicio. Y comenzamos el sábado pasado hablando del juicio investigador y haciendo un resumen de lo que es el juicio investigador. Sabemos que en Daniel se presentó esa escena donde está el anciano de días que se sienta en el trono y hay millares de millares alrededor
sirviéndole, y él se sienta en el trono y abre unos libros. En esos libros están registradas las cosas buenas que hemos hecho y las no tan buenas. Por decir así, bueno, no hay cosas no tan buenas, no buenas, o sea, malas. Así que allí está registrado todo eso. Dios no necesita revisar esos libros. ¿Por qué Dios no lo necesita revisar? Porque Dios es omnisapiente, Dios es omnipresente y Dios es omnipotente. Eso quiere decir que Dios todo lo sabe y ha estado en todos sitios y tiene todo el poder. Así que, ¿para qué Él abre esos libros? Los ángeles, los seres celestiales y los ancianos que están allí, según Daniel, son los que tienen que saber qué es lo que está escrito allí. Porque a diferencia de Dios, ellos son seres creados que no tienen el poder que tiene Dios. Son seres viternos, que significa seres creados para la eternidad. ¿Ok? Así que Dios abre los libros para que los ángeles y los seres celestiales puedan revisar lo que hay allí y que las decisiones que Dios ha tomado, ellos puedan ver que han sido justas. Este proceso comienza con los muertos. ¿Por qué los muertos? Porque los muertos ya sellaron su vida. Algunos para perdición, otros para vida eterna. Ellos ya sellaron su vida. Así que tiene que comenzar este proceso evaluando a los muertos. Empiezan desde el primero, que es Adán. Y ha habido un proceso, ¿verdad?, que la iglesia adventista, luego de analizar, de investigar, de estudiar, ha entendido que este proceso comenzó en el año 1844. Específicamente el 22 de octubre de 1844, donde comenzó este proceso. Y algunos dirán, ¿pero por qué se ha tardado tanto este proceso? Pues acabamos de mencionar que como esos seres celestiales no tienen la divinidad ni el poder que tiene Dios para saber las cosas, tienen que evaluar caso por caso. Y estamos hablando que aquí en este planeta han muerto billones de personas. Y por eso es que ese proceso se ha estado haciendo en el cielo y no ha concluido, pero está por concluir. Y esto concluye cuando acaba el tiempo de gracia. Hay una cita que yo la presenté la semana pasada y quiero nuevamente presentárselas a ustedes, donde dice la sierva del Señor en la carta número 11 de 1890, dice: el Señor me ha mostrado claramente que la imagen de la bestia será formada antes que termine el tiempo de gracia. ¿Ok? La imagen de la bestia será formada antes de que culmine el tiempo de gracia. ¿Cuándo va a culminar el tiempo de gracia? Cuando ya Jesucristo no vaya a interceder por más nadie. Cuando se levante y diga, consumado es. Se acabó. Ahí en ese momento es que va a concluir el tiempo de gracia. Dice ahí que como la imagen de la bestia va a ser formada antes de que el tiempo de gracia termine, esto constituirá la gran prueba para el pueblo de Dios, por medio de la cual se va a decidir el destino de cada uno. Esta es la prueba que deberán enfrentar los hijos de Dios antes de ser sellados. En otras palabras, hay una prueba
para los hijos de Dios que están vivos. Eso quiere decir que justamente antes de que termine el tiempo de gracia, va a haber un tiempo donde se va a investigar a los que están vivos. Y en ese tiempo dice que va a ser una gran prueba, porque ahí vamos a determinar, no vamos a entrar en ese detalle, pero vamos a determinar si le vamos a ser fiel al Señor o le vamos a ser fiel al mundo y a sus secuaces. En ese momento tenemos que tomar una decisión. Y yo quiero decirle, no debemos esperar a ese momento a tomar una decisión. Porque si no tomamos la decisión por Dios en este preciso instante, cuando venga ese momento difícil, puede ser que nos vayamos a inclinar hacia el lado más fácil. Cuando se acabe el tiempo de gracia, cuando se acabe ese tiempo, mis hermanos, los justos seguirán siendo justos y los injustos seguirán siendo injustos. No va a haber más break, no va a haber un chance adicional, no va a haber un tiempo extra, un overtime. Eso no va a haber, eso no va a existir. Dice Daystar de marzo 14 de 1846. Dice, precisamente antes de que entremos en el tiempo de angustia, todos recibimos el sello del Dios viviente. Cuando se acabe el tiempo de gracia, ahí se van a derramar unas plagas que, dicho sea de paso, mis hermanos, nosotros no estamos viviendo en ese momento como mucha gente está diciendo. Estas no son las plagas que está pasando, que si los terremotos, que si el COVID-19, que si esto, que... No. Estos son principios de dolores. Plagas de las que nos referimos en ese tiempo de angustia están claramente expresadas en la palabra del Señor. Y en otro momento pues podemos hablar sobre eso. Pero dice que cuando se acabe el tiempo de gracia, que se derrame las plagas, ya en ese tiempo de gracia, dice aquí la cita, que seremos nosotros sellados. Mateo 24 nos dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Y estamos hablando de que si fuese posible, porque ya habremos sido sellados, Joe, y no vamos a caer en la trampa de Satanás. Tratará Satanás de llevarnos a su bando, pero si fuese posible, ¿verdad? Tratará de engañarnos, pero no va a poder engañarnos, porque ya sí hemos sido sellados. Una vez que hemos sido sellados, se derraman las plagas, entonces ocurre algo. Vamos al libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis capítulo 19. El libro de Apocalipsis capítulo 19 versículo 1. Miren lo que nos dice aquí, hermano. Y después de estas cosas, oí una gran voz. Está hablando Juan, ¿ok? Está hablando Juan. Todo lo que se le mostró. Dice, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder al Señor nuestro Dios. Justamente antes de que Jesucristo regrese, se le va a dar algo. Según lo que hablamos el sábado pasado, en Daniel capítulo 7, versículo 14, Daniel 7, versículo 14, nos dice lo siguiente.
Daniel 7, versículo 14 nos dice, y le fue dado dominio, y estamos hablando de Jesucristo. ¿Por qué? Porque venció. Dice, le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que no pasará y su reino uno que no será destruido. Así que Juan ve cuando se le da el dominio y el poder a Jesucristo. Se le entregó todo y como se le entregó todo, ahora Jesucristo tiene el derecho de reclamar lo que es de Él. ¿Y qué es lo que es de Él? Su pueblo. Nosotros. Los que pasamos por el juicio investigador. Los que fuimos absueltos. Porque Cristo encontró que a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de todas nuestras faltas, nuestros errores, a pesar de que nosotros caímos, encontró que quisimos entregar su vida a Él y quisimos hacer su voluntad y pedimos que cambiara nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Y por eso hemos sido justificados. Entonces ahora Cristo se levantó, pasó el juicio investigador, ya se han sellado los que van a pertenecer al reino y los que lamentablemente no van a pertenecer al reino. Y ahora Jesucristo viene a reclamar lo que le pertenece a Él, porque todo le fue entregado. Y esa escena es la segunda venida de Cristo. Es en esa escena cuando Jesucristo viene a reclamar y a conquistar. Si vamos ahí en Apocalipsis 19, versículo 2, nos dice, porque sus juicios son justos y verdaderos, porque Él ha juzgado a la gran ramera, que ha corrompido la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Sus juicios son justos y verdaderos, a diferencia de los tribunales de la tierra, que se pueden vender, no son 100% íntegros ni eficaz. Muchos sí, muchos no. Pero Cristo es 100% íntegro y 100% eficaz. Y podemos confiar en Él. Y Él pasó juicio sobre la gran ramera y la encontró culpable de muerte. Y con su juicio investigador Él se dispone a liberar y a vengar la sangre de los justos. Ese juicio, mis hermanos, fue hecho para darnos libertad. Fue hecho para darnos paz. No debemos tener miedo por los juicios de Dios. Si hemos entregado nuestra vida al Señor, no debemos tener miedo. No debemos tener miedo. Así que cuando le hablen a usted de los juicios de Dios, si usted está confiado en que ha entregado su vida al Señor Jesucristo y le aceptó como su salvación y ha pedido que el Espíritu transforme su corazón y va caminando con el Señor día a día, no debe tener miedo. Usted debe estar seguro en su seguridad de salvación. No hay miedo en los juicios de Dios si estamos caminando con Él. No hay miedo. Ahora Jesucristo regresa a buscar lo que le pertenece. Y si vamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Jesucristo dice aquí que viene a buscar lo que le pertenece. Dice, porque el Señor mismo con aclamación, Él no va a enviar a un delegado, no va a enviar a un asistente, no va a enviar al ángel Gabriel. La palabra del Señor dice que Él mismo, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos
Por corto tiempo, dice ahí. Por siempre, por los siglos de los siglos, por la eternidad, por tiempo que no se puede contar. ¡Ja! Nuestro tiempo aquí está contado. Para algunos el tiempo aquí en la tierra puede ser de 25 años, puede ser de 50, puede ser de 70, de 80, de 100 años, para algunos de un año, para algunos días, horas. Pero vamos a estar con Jesucristo por toda la eternidad, sin tiempo. Wow. Interesante, ¿verdad? Ahora, en esta escena que se presenta cuando Cristo regresa, es una escena de rescate. Porque ninguno de nosotros, que todos estamos experimentando, todos experimentamos las consecuencias del pecado, ninguno de nosotros, honestamente, queremos permanecer aquí. Nosotros queremos ser liberados del pecado. Y si queremos ser liberados, pues alguien tiene que venir a rescatarnos. Pues Jesucristo viene a rescatar, y esto es una escena espectacular. Él viene a buscar a los muertos en Cristo y a los vivos en Cristo. Por eso la palabra aquí dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Habla de los que murieron en Cristo, que son los que van a resucitar. Pero los que no murieron en Cristo, ¿qué va a pasar con ellos? Pues no van a resucitar. Los que creyeron que permanecen vivos se van a juntar con los muertos en Cristo y van a ser trasladados. Que dicho sea de paso, esto es para que lo analicemos. ¿Cuál es la razón de que si yo morí en Cristo y me fui al cielo, cuál es la razón de que Cristo tenga que venir a levantarme de la tumba para volver a llevarme al cielo? Es como que pasar doble trabajo. Pienso yo, es como que pasar doble trabajo. ¿O será que los muertos nada saben? Eso es algo para que usted pueda meditar. Así que una vez que busca a sus hijos, ¿qué va a hacer con ellos? Se los lleva al cielo. Y cuando llegamos allí a la santa ciudad que está en el cielo, en el medio del universo allí, y empezamos a caminar por las calles de oro, y nos empezamos a maravillar con todas las cosas que hay allí, y los árboles así frutales, y mientras vamos caminando así que tú vas con tu familia, yo voy con la mía, vamos caminando y vemos esa fruta ahí, la agajamos y seguimos comiendo, y después el Señor entra y abre esa mesa grande, llena de manjares, all you can eat. Ni Sizzler ni Golden Corral se comparan a las grandes cosas que el Señor tiene para nosotros. Porque la sierva del Señor dice que es un viaje de 7 días. Así que vamos a tener hambre cuando lleguemos allá. Así que 7 días. Pero llegamos allí. Vamos. Hay una cita, allí mismito, de Spiritual Testimonies, la serie B, página 24. Dice que cuando Cristo venga para reunir consigo a los que han sido fieles, resonará la última trompeta y toda la tierra la oirá. Toda la tierra, desde las cumbres de las más altas montañas hasta las más bajas depresiones de las minas más profundas. Los muertos justos oirán el sonido de la última trompeta y saldrán de sus tumbas para ser revestidos de inmortalidad y para encontrarse con su Señor. Qué experiencia más hermosa. Hemos pasado por momentos difíciles, duros, donde en estos tiempos, estos meses, nuestra iglesia ha perdido seres queridos. Miembros de nuestra iglesia han perdido seres queridos. Pero qué hermoso va a ser cuando estemos en esa escena donde el Señor llame a esos muertos y salgan
revestidos de inmortalidad y transformados. Y que cuando esos muertos se levanten, lo primero que van a ver es el rostro de su Salvador Jesucristo. Esa experiencia que tuvo Adán, esa experiencia que tuvo Eva cuando fueron creados. Así que Jesucristo va a hacer una recreación parcial, porque va a haber otro momento donde va a haber una recreación. Y eso lo vamos a tocar el sábado que viene. Ahora bien, están los seres allí, los que entregaron su vida al Señor. Estamos en el cielo. Y vamos a Apocalipsis capítulo 20 para entrar en ese detalle. 20. Del 1 al 3. Quiero leer esto rapidito. Dice del 1 al 3. Y vi un ángel. Esto es en el mismo momento en que Jesucristo recoge a sus hijos y se los lleva al cielo. Mira lo que dice aquí la palabra del Señor. Y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una cadena grande en su mano, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que los 1000 años fuesen cumplidos. Y después de todo esto es necesario que sea desatado un poco tiempo. En 2 ocasiones habla de 1000 años. En 2 ocasiones. Esta escena es una escena simbólica. ¿Por qué es simbólica? Porque, miren, Jesucristo se lleva a sus hijos. Satanás no va a ser destruido, porque aquí dice que va a ser, ¿qué? Apresado. No es que va a tener así unas cadenas y va a estar encerrado en una jaula, en la cárcel por 1000 años. No. Si los muertos en Cristo resucitaron y los vivos en Cristo fueron trasladados, y los muertos que no murieron en Cristo quedaron en sus tumbas, y hay otros versículos que habla que cuando los infieles vean la gloria de Dios van a pedir que las piedras le caigan encima, o sea, van a querer ser sepultados vivos, porque no van a poder soportar a quien Satanás va a estar engañando. A nadie. Por eso es que esto es una simbología. Va a quedar solo en este planeta donde no va a poder salir de aquí para poder engañar a otros seres en otros planetas. Y no va a tener a nadie aquí que pueda engañar. Va a estar Satanás y sus secuaces. ¿Y por cuánto tiempo? Que la expresión habla en 2 ocasiones ahí en esos 3 versículos. Dice que por 1000 años. Pero ¿qué va a suceder en esos 1000 años? ¿Qué va a pasar? Nosotros, mis hermanos, vamos a estar en el cielo disfrutando de todos los placeres. Antes de lo que vayamos a hacer, yo creo que el Señor nos va a poner a descansar un poquito, ¿verdad? A estar relajados, a estar relax, en el spa de allá, en el sauna del cielo, allí tranquilo, disfrutando debajo de la sombra del árbol de la vida, hablando con el Señor Jesucristo, caminando por allí, viendo todo las cosas que, aunque este versículo no tiene que ver con eso, pero lo podemos utilizar, cosas que ojo no vio, ni que ha subido a nuestro corazón, ni en nuestra mente está, son las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Nosotros no sabemos la tecnología celestial que tiene el Señor allá en el cielo. Sabemos que Satanás ha querido imitar muchas cosas aquí, pero nosotros no sabemos lo que hay en el cielo. Así que vamos a disfrutar, pero va a llegar un momento en que el Señor nos va a decir, ok, vengan ahora que tenemos que hacer algo. Y es aquí en el versículo 4 de Apocalipsis 20, que dice, y vi tronos y a los que se sentaron sobre ellos les fue dado ¿qué? Juicio.
y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús. Esos mártires que murieron en la hoguera, los que murieron decapitados, los que fueron desmembrados, están allí porque prefirieron morir por Jesucristo antes que caer en las garras del enemigo. Dice Juan que él vio esa gente allí. Dicho sea de paso, tienen una túnica especial. Porque tienen una túnica blanca, que todo el mundo va a tener túnica blanca. Pero ellos tienen el borde rojo. Es una túnica especial. Si usted tiene que morir por la causa del Señor Jesucristo, el Señor le va a dar una túnica especial a usted. Y dice allí que los que murieron por el testimonio de Jesucristo y por la palabra de Dios y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Vuelve otra vez a expresión de 1000 años. ¿Qué reciben los redimidos? O sea, los muertos y los vivos cuando Jesús los busca. La facultad de juzgar. Dice aquí en el versículo que vio tronos y a los que se sentaron sobre ellos les fue dado juicio. Daniel 7:9 habla sobre eso también. Allí él ve los tronos y se sientan allí para juzgar. Así que los vivos, redimidos que están allí, los que murieron, que ya tienen vida, se les da la facultad de sentarse en los tronos que veía Daniel. Pero ahora en Apocalipsis Juan los ve que están allí los redimidos sentándose en ellos. El que se sienta en un trono es porque es alguien especial. Los reyes se sientan en los tronos, los príncipes se sientan en los tronos. Así que nosotros vamos a reinar juntamente con el Señor y vamos a tener nuestro trono allí. Ahora bien, Apocalipsis capítulo 14, bueno, no vamos a entrar en ese detalle, pero ahí está el mensaje de los 3 ángeles y ahí habla de los que no reciben la marca de la bestia, los que adoran al Señor, ¿verdad? Esas características son las que aparecen aquí en el capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 4, que dice que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos. Ellos son los que viven con el Señor por 1000 años. Y se les da la facultad de juzgar, que en el griego la palabra es crima, que es sentencia, es veredicto, es un juicio promulgado. El pasaje no se refiere a un veredicto a favor de los justos, porque ya fuimos juzgados y fuimos encontrados libres, justificados. Entonces, ¿a quién vamos a juzgar entonces? Daniel capítulo 7, versículo 22, dice que se le da el juicio a los santos del Altísimo. Entonces, ahora tenemos otro juicio. Tenemos otra escena donde nosotros los redimidos estamos sentados en los tronos y se nos da a nosotros la potestad de juzgar y de hacer sentencia. El versículo 5 nos dice de Apocalipsis 20: mas los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Ay, pero espérate, entonces, si no nos vamos a juzgar entre nosotros, que dicho sea de paso, hermanos, aquí en la tierra a veces nosotros nos creemos que estamos sentados en el trono juzgando. Y pasamos juicio contra el hermanito. Y pasamos juicio contra la hermanita. Y llegamos a creer que fulano no se va a salvar. Hermano,
no nos corresponde a nosotros pasar juicio sobre la salvación de otro. Porque ese otro, con las cosas que está haciendo y la que usted puede ver, posiblemente ha sellado su vida para salvación y yo todavía estoy ahogándome. Tengamos cuidado. En el momento que nos va a tocar a nosotros pasar juicio, va a ser en el cielo, no aquí en la tierra. Y dice que allí estuvieron 1000 años y pasaron juicio por quienes. El versículo 5 dice que los muertos que no volvieron a vivir quedaron 1000 años allí. Ah, pues entonces eso quiere decir, por default, como dice el americano, que vamos a pasar juicio por aquellos que no están con nosotros allá arriba. Por los que murieron. ¿Pero qué juicio voy a pasar yo? Ah, pero espérate, es que fulano, ese hombre entregado al Señor, que predicaba poderoso, intachable en la iglesia, ¿dónde está que yo no lo veo? Y le doy la vuelta a la santa ciudad y busco y grito y llamo y no lo veo. ¿Qué pasó? ¿Por qué no está aquí? Mi hermano, los libros están abiertos. En Daniel no dice que los libros se cerraron, dice que se abrieron, pero no dice que se volvieron a cerrar. Entonces los libros están abiertos. Ahora nosotros vamos a ir y ver, pero mira, ese fulano, y el ángel viene y me trae el libro. Mira, ese fulano que tú decías tenía una doble vida. Mira lo que pasaba aquí. Mira lo que pasaba aquí. Tu hermano no está aquí por esto, esto y esto. Y nosotros los ángeles revisamos eso. Y entendimos que Dios fue justo. Ahora yo veo, ahora yo puedo entender que los juicios de Dios han sido justos. ¿Recuerdan el versículo que dice la hora de su juicio ha llegado? Por eso yo personalmente he entendido que no tan solamente los juicios de la humanidad, sino el juicio hacia Dios, porque el universo quiere ver que todas las acciones que Dios ha tomado han sido justas. Y Dios tiene que reivindicar su nombre, porque Satanás ha querido pisotear el nombre del Señor. Dios quiere que nosotros allá en el cielo estemos claros de que todas las cosas que Él ha hecho, las ha hecho conforme a su misericordia. Y el que no ha aceptado su misericordia, lamentablemente tiene que pagar. Y nosotros tenemos que estar claros, porque va a llegar el momento que entonces el Señor va a decir, ¿y ahora qué ustedes van a hacer? Grandes son tus juicios, Señor. Grande es tu amor, grande es tu misericordia. Eres un Dios justo. Hay que terminar con lo que se empezó. La aprobación de la tercera fase la vamos a dar nosotros. Interesante, ¿verdad? La tercera fase de la cual vamos a hablar el sábado que viene. Ahora, ¿qué nombres son los que se van a estar juzgando allí? ¿Cuáles son los nombres? Vamos a ir a 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6, versículo 2 y el versículo 3 nos dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? O sea, a los que quedaron muertos aquí en el planeta. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indigno de juzgar las cosas más pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar ángeles? Entonces, nosotros allá en el cielo vamos a juzgar a los que no aceptaron al Señor aquí en la tierra, que están muertos, y a los ángeles de Satanás vamos a juzgar también.
Lucas capítulo 22. Lucas 22. Lucas 22, versículo 28 al 30. Mas vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis sobre tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. ¡Qué privilegio vamos a tener nosotros! ¡Qué privilegio hermoso el Señor nos está dando! Nos asigna una recompensa por nuestra lealtad. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Versículo 21, perdón, Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, nos dice: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como también yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Así que nosotros recibimos el derecho por decreto divino. Jesucristo nos da el derecho de juzgar y sentarnos en su trono. ¿Por qué? Porque a Él se le da el derecho y el poder y el dominio sobre todas las cosas, porque Él venció. Y como Él tiene el derecho, nos pasa a nosotros ese derecho. ¿Somos importantes? Usted que me está viendo por Facebook Live, ¿usted es importante? Claro que sí, porque eres hijo de Dios y eres heredero de del trono de Dios. Eres heredero del cielo, eres heredero de la vida eterna, porque Cristo nos ha regalado eso. El asunto, mis hermanos, aquí, en este proceso, no es decidir quién ha sido leal, porque los que fueron leales están en el cielo. Eso ya se dio. Sino que vamos a ser colaboradores con el cielo en la confirmación de la sentencia. Los juicios de Dios siempre han sido justos. No debemos tener duda con relación a eso. Nosotros vamos a reivindicar el nombre de Dios en todo el universo, porque nosotros fuimos afectados directamente por causa del pecado, y nosotros somos los que vamos a tener el derecho de decirle al universo, completo al universo, que Dios es justo y que es todo amor. Ahora, esto conlleva tiempo. Esto conlleva tiempo porque nosotros somos seres viternos. Fuimos creados para la eternidad. Que tuvimos un lapso, una interrupción por causa del pecado, sí. Pero no tenemos las cualidades que tiene Dios de saberlo todo. Así que 1000 años vamos a estar en el cielo escudriñando los libros, juzgando y viendo la bondad y la misericordia de Dios. Nos va a tomar 1000 años. Como le ha tomado a los ángeles ahora revisar los libros de los que murieron, a nosotros nos va a tomar 1000 años de ver toda la humanidad desde Adán hasta el último que muere en la segunda venida de Cristo. 1000 años. 1000 años literales. Y en ese tiempo allí, mis hermanos, Dios va a proveer todo para cada uno de nosotros. Dios nos va a dar todo su reino para que podamos disfrutar allá,
para que podamos estar con Él. Podemos decir que va a ser unas vacaciones en el cielo. Vamos a trabajar porque vamos a tener que estar revisando los libros, pero va a ser unas vacaciones donde nos vamos a desconectar de los problemas y del pecado de este mundo. A veces nosotros estamos tan agobiados con tantas cosas, tan ansiosos, con tantos problemas, tantas situaciones, que necesitamos vacaciones para poder recargarnos. Y a veces 3 o 4 días que nos cojamos es suficiente para poder recargarnos. Algunos necesitan una semana, algunos 2, algunos un mes. Pero mis hermanos, vamos a estar con el Señor por 1000 años en el cielo. Y vamos a estar disfrutando de todos los placeres que tiene la patria celestial. Y vamos a ser testigos del amor y la justicia de Dios. Nuevamente les digo, no tenga miedo por el juicio de Dios. No, si aceptó a Cristo como Salvador personal y día a día le busca de corazón, aunque se haya caído, recuerde que lo más importante no son las veces que te caigas, sino las que te levantas. Eso es lo más importante. Si caminas día a día con el Señor y buscas hacer su voluntad, tranquilo, tranquilo, que vas a estar bien en el juicio del Señor. Que el Señor te bendiga, que el Señor te cuide y te dé la paz que tanto anhelas y necesitas. Nos vemos el sábado que viene. De esta manera concluimos con la programación correspondiente al día de hoy sábado y le esperamos que el próximo sábado se vuelva a conectar con nosotros en el tema el juicio de sentencia, con el cual el pastor Kenneth Maravé concluirá esta semana de oración. Así que le invitamos, hermano, para que invites a sus amigos, compartan con ellos la predicación de esta mañana, para que este mensaje se esparza al mundo entero y que muchas personas puedan entregar sus corazones a Dios. Así que, pastor, una última oración y concluimos esta mañana con el culto, a menos que usted tenga algo adicional. Sí. Tenemos un listado de peticiones, ¿verdad? De gente grande, que nos ha estado viendo a través de las redes sociales. Sí. Y queremos poner en oración a Ismael Matos, a Leilani Vadillo, Eunice Cruz. Fíjate, mira de dónde es Eunice Cruz. Ahí dice de Brasil. De Brasil. Qué bueno que a nos María oiga. Jaime, a Alicia Esteves, a Maribel Cintrón, a nuestro anciano de la iglesia de Espinal, Gamaliel, por la pérdida de su mamá y a su hermana, ¿verdad? Loren. A Marilyn Santos, que pide por su sobrino que es recién nacido, Elieni, sí, que está con una bacteria. Así que hay que ponerlo en oración. A Mirna Soto, ¿verdad? Por su familia y la hija que está embarazada. Ángela Ruiz, a Chiqui Esteves, a Eneida Sáez desde Perú. Desde Perú. A Elena del Cid desde Guatemala. Estamos internacional, Joe. A Carlos Cordero por salud. A Diana García por salud. A Marvin Mantar desde Guatemala por su salud. A Magdalena Vélez, Alexa Partida de México. A Lucas Duarte, a Carlos Fuente, a Carmen Collazo, a José Oyarzábal, yo creo que yo lo conozco a este hombre, a Mimi García por la familia y a Carlos Ramírez desde Brasil también. Así que tenemos gente de otros países que se han ido conectando y esta es la bendición que tenemos por las redes. Sí, hay que esparcir el mensaje de Dios a todo el mundo, ¿verdad? Que no podemos limitarnos en la isla. Cuando dice la palabra del Señor que cuando el mensaje sea esparcido por todo el mundo,
hay una promesa, y la promesa es que dice que Cristo va a regresar. Es así. Y eso es lo que estamos esperando, Joe. No, y si esto sigue como va, muchas personas van a entrar sus vidas a Jesús, porque, pastor, la oportunidad de esta pandemia nos ha dado es que el mensaje puede llegar al mundo entero. Amén, gloria a Dios por mucha eso. gente va a estar conectada, están desde sus casas, no tienen mucho que hacer y se conectan entonces a estos mensajes que son de esperanza Amén. y de vida eterna, como usted lo acaba de predicar, y eso es lo que vivimos día a día y eso es lo que queremos predicar para que los hermanos entiendan que el Señor busca un pueblo y lo quiere buscar para que vivan todo en eternidad en el cielo. Amén. No un momentito, ¿verdad?, pasajero, sino todo en eternidad. Amén. Así que esto es una bendición. Aunque los templos reabran, vamos a continuar transmitiendo. Es así. Todo nuestro esfuerzo, todos nuestros recursos tienen que estar enfocados en evangelismo. Necesitamos llevar el mensaje de salvación a todas partes que podamos. Y estos recursos nos están dando la mano. Están dando la mano. Así que la oportunidad. Satanás creía, ¿verdad?, que se iba a cerrar los templos, no, pero las iglesias permanecieron abiertas en las casas y a través de las redes sociales. Gloria a Dios por eso. Mucho más iglesias que lo que había. Mucho más iglesias, Sí. eso es así. Así que vamos a orar en este preciso instante. Padre de amor y de misericordia, tú has visto, Señor, estas peticiones que se han presentado aquí, gente de aquí de Puerto Rico, gente de Perú, de Guatemala, de Brasil, de México. Sé que se han conectado gente de Estados Unidos también, Padre Celestial, y te damos las gracias por esta linda oportunidad que nos da de poder esparcir el mensaje, Señor. Oh Padre Celestial, cada petición que se ha presentado aquí, te pido por favor, te imploro, Señor, desde lo más profundo de mi corazón, que pueda ser atendida por ti directamente, Padre. Que cada una de las personas puedan sentir que tú los estás acompañando en este preciso momento de dolor, de incertidumbre, de tragedia, de crisis por la que estén pasando, Padre Celestial. Ayúdanos a permanecer fieles a ti, Señor, a permanecer al lado tuyo, aunque se desplomen los cielos y la tierra. Padre, gracias por tu amor. Gracias porque eres un Dios justo, eres un Dios misericordioso y eres un Dios real. Nos entregamos a ti en este preciso instante. Queda con todos nosotros en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Te esperamos nuevamente en las próximas programaciones y transmisiones que estamos teniendo. Los martes estamos teniendo programación, los viernes estamos teniendo programación y los sábados también. Te invitamos para que te unas a nosotros. Dios te bendiga y te guarde. Feliz sábado.